También se atrevió, ¿verdad?, hasta poder dar su vida, ¿verdad?, incluso por la causa de Jesús, pero obviamente también tuvo sus equivocaciones. Entonces, amados hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. Un pasaje que vamos a estar mencionando es un pasaje asombroso de las Escrituras que nos relata precisamente ese evento en la vida de Jesús y sus discípulos, la pesca milagrosa en el lago de Genezaret. A través de esta historia aprenderemos entonces, hermanos, sobre la importancia de la obediencia, el reconocimiento a la divinidad de Jesús y nuestro llamado a ser pescadores de hombres. O sea, vamos a ver estos tres detalles, pero lo vamos a ir mencionando paso a paso. Pero vamos a mencionar o vamos a buscar nuestro texto, y busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Todos vayamos ahí a buscar nuestro texto, Lucas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 4 hasta el versículo número 8. Vamos a leer estos versículos, hermanos, y puestos de pies un momento, vamos a leer estos versículos de la Escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4. Vamos a leer desde el 4, hermanos, a terminar hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vamos a orar un momento. Padre, queremos pedirte siempre tu dirección, que seas tú, mi Dios, quien puedas colocar esta palabra a nuestros corazones. Pero, Señor, también te pedimos para que nosotros podamos ponerla en práctica, Señor, lo que hoy vas a hablarnos esta noche. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Hay algo, hermanos, que pasó en aquella noche en la cual los discípulos, o en este caso Pedro y su hermano, estaban pescando. Antes de que eso pasara, o sea, de que ellos no pudieron haber pescado nada, entonces nos damos cuenta que Jesús, Él estuvo compartiendo, hablando acerca del mensaje del reino. Estuvo ahí, incluso le había pedido favor a Pedro para que le prestara, ¿verdad?, su barca, y Jesús lo utilizara para que él, ¿verdad?, subiera sobre ella y poder predicarles a aquella gente o a aquella multitud. Pero después de que él tuvo bien de poder compartir el mensaje, la palabra de Dios, Jesús, ¿verdad?, luego le invita a este hombre llamado Pedro, y entonces prácticamente, aparte de prestarle la barca, ahora Jesús, pues, de alguna manera tiene esa comunicación con este hombre o este personaje muy conocido que es Pedro. Pero sucedió que en esa noche estos hombres habían experimentado el fracaso, por decirlo de esta manera, porque en esa hora, en ese horario, ellos no pudieron pescar, no lograron obtener prácticamente el logro de poder, ¿verdad?, de pescar en ese momento.
Ellos trabajaron toda la noche, según nos dice esos versículos. Sin embargo, pues ellos no pescaron nada. Pedro y los demás pescadores pues probaron el sabor amargo, ¿verdad?, del fracaso. Y creo que, hermanos, esto a nosotros nos habla de una realidad como cristianos o como seres humanos, que si nosotros estamos, ¿verdad?, alejados de Dios o estamos alejados de Cristo Jesús, vamos a notarlo fácilmente, porque entonces, aparte de que nosotros, hermanos, muchas veces vamos a depender por nosotros mismos, nos damos cuenta que no vamos a tener más bien resultados, no vamos a tener logros, como en el caso de los primeros discípulos. Ellos, pues aquella hora que era muy oscura, no lograron mayor cosa. Era una noche, ¿verdad?, de pesca sin resultados. Ellos se dedicaban a la pesca, se dedicaban a poder realizar un trabajo que por lo general lo realizaban, en este caso, como lo dice este versículo, ¿verdad?, lo realizaban esta pesca por la noche. Probablemente porque era un horario donde tal vez se encontraba cantidad de peces, porque ellos de alguna manera, ellos como son tan conocedores, conocen sobre este arte de la pesca, entonces ellos sabían de alguna manera que era un horario especial para poder realizar este trabajo. Pero hay algo que ellos notaron, y fue que ellos pues no lograron hacer mayor cosa. En este sentido, hermanos, nos vamos a dar cuenta entonces de que estos simplemente se estaban esforzando, se agotaron de tal modo que se llenaron, ¿verdad?, de tristezas en esos momentos, porque no lograron hacer mayor cosa. Entonces, de ahí es cuando Jesús aparece con ellos y les da instrucciones. Según los versículos 4 y 5, Jesús les da las instrucciones especialmente para Pedro, y le dice en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá viene, hermanos, entonces la instrucción de Jesús, y él en este caso le manda a Pedro para que él lanzara una vez más aquella red que él estaba utilizando para poder lograr pescar. Y cuando él recibió esa orden, nos damos cuenta entonces, amados hermanos, que las palabras de Jesús tienen ese poder para poder hacer grandes cosas. Recordamos aquel hecho cuando Jesús, por ejemplo, con su palabra, dijo a aquel hombre que estaba y hacía 4 días que estaba dentro de aquella tumba. Me refiero al amigo de Jesús, que era Lázaro. Ya este hombre pues estaba muerto 4 días, ya su cuerpo prácticamente ya estaba, ¿verdad?, con ese olor putrefáctico, ¿verdad?, y prácticamente estaba hediondo, ¿verdad? Pero Jesús dio esa palabra, llamó por su nombre a este hombre que estaba dentro de aquella tumba, le dijo: ¿verdad?, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó con este hombre? Resucitó, ¿verdad?, volvió a la vida. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Jesús tiene esa autoridad. Incluso cuando él, también mencionando a sus discípulos más adelante, que él también pues con esa palabra de autoridad hizo calmar aquel mar que estaba pero bastante con todas esas olas, y estaba tan bravo, ¿verdad?, ese mar estaba inquieto. Pero Jesús, ¿verdad?, dio esa palabra, lanzó esa palabra, y el mar se sosegó, o sea, se tranquilizó. Jesús, hermanos, hasta el día de hoy, a través de su palabra, nos da a nosotros bien la autoridad para poder hacer tantas cosas. Pero tenemos que estar obviamente dependiendo de Dios, dependiendo del Maestro. Así como los pámpanos, si van a dar fruto, tienen que estar unidos,
o conectados a la vida, que en este caso es nuestro Padre Celestial, para poder dar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Y eso entonces pasó para con los discípulos en aquella noche, especialmente aquel personaje llamado Pedro. Era una noche entonces sin resultados, el trabajo era arduo, era cansado, era fatigoso, y lo peor de todo es que ellos no lograron hacer mayor cosa. Entonces Jesús les da esa instrucción, y una vez que fue dada la orden de que ellos soltaran la red, entonces fue ahí donde ellos lograron hacer una gran pesca, pero era una pesca milagrosa, porque todo esto, hermanos, fue el resultado. También vemos acá, ¿verdad?, en la fe puesta en acción, puesta, ¿verdad?, por obra. O sea, no solamente es una fe, ¿verdad?, de estar conocedores de Cristo, sino también vamos a actuar, vamos a poner en marcha, en este caso, la ordenanza del Señor Jesús. Y la orden de Jesús acá fue que ellos tenían que lanzar nuevamente aquella red. ¿Y qué pasó? Ellos lograron entonces pescar. Hermanos, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Tenemos que aprender, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Tenemos muchos mandamientos, tenemos ordenanzas de parte de Jesús que están, ¿verdad?, dentro de la Biblia, y todas esas enseñanzas y esas ordenanzas que Jesús nos dejó. Como cristianos, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerla por obra, trabajar, movilizarnos, hacer tantas cosas para la causa de Cristo. Tener que, ¿verdad?, esto implica muchas veces el tener que desarrollar varias cosas, como lo hizo Jesús. Él estuvo desarrollando a sus discípulos desde aquel momento, ¿verdad?, que Él los atrapó, desde aquel momento que Jesús los reclutó y los convirtió en pescadores de hombres, ya no solamente de peces. Es más, dejaron sus actividades, sus quehaceres, y se convirtieron en hombres dotados para poder proclamar el Evangelio de salvación. Y precisamente este hombre, cuando él dio su primer mensaje, ¿cuántos se convirtieron a la palabra? ¿Cuántos de estos hombres creyeron en Jesús? Fueron 3,000 personas el resultado, el fruto de esa prédica que este hombre dio por primera vez. De hecho, nos damos cuenta que más adelante este hombre, ¿verdad?, llegaron a predicar en diferentes lugares. En otra ocasión 5,000, ¿verdad?, también vinieron a los pies de Jesús. Entonces estos hombres se convirtieron en pescadores de hombres, ya no de peces, de seres, ¿verdad?, que habitan en el mar, sino ellos se convirtieron en poder rescatar a hombres y mujeres, según lo que tenemos en la Escritura. Pero, hermanos, nos recuerda a un personaje llamado Caleb. ¿Se recuerdan ustedes de aquella historia, verdad, de Josué y Caleb? Cuando, en este caso, cuando dentro de esa lista de los 12 espías, fueron para ir a indagar lo que había en aquella tierra, ¿verdad?, en la tierra prometida. Ellos tuvieron esa comisión de ir a aquella tierra. Pero ¿qué pasó? Nos recuerda entonces, hermanos, que Caleb tenía un espíritu de obediencia, tenía un espíritu totalmente diferente al resto de los demás espías. Caleb y Josué fueron aquellos hombres que rápidamente, ¿verdad?, obedecieron al Señor, según Números capítulo 13, versículo 30. El espíritu de él hizo que él obedeciera y poder hacer en ese sentido la obra de Dios. Su espíritu lo llevó a ofrecerse como voluntario juntamente con Josué para irse, ¿verdad?, a aquel lugar. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos entonces esta noche acerca de estas lecciones? Hermanos, si nosotros queremos realmente hacer muchas cosas,
y lo cual es nuestro deber. Tenemos que obedecer, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Creo que de nada nos servirá el poder estar ahí estancados, el quedarnos ahí nada más sin hacer nada. Según, hermanos, entendemos en estos versículos, lo que Jesús pide es que nosotros podamos accionar, podamos trabajar, obedecer lo que Jesús nos manda hoy día, como lo hicieron en este caso los primeros discípulos. La pesca entonces sucedió que estos hombres lograron una cantidad de peces. La obediencia de Pedro fue recompensada con un milagro, una cantidad abrumadora de peces llenó sus redes. Era una pesca tan abundante que las redes estaban a punto, dice, de reventar, de romperse. Necesitaron ayuda de otros barcos para recoger todo lo que habían capturado. Imagínense, hermanos, el resultado. Después de la angustia, después de la tristeza, después de la decepción que se llevaron aquellos hombres, Pedro principalmente, sucede que después de unas horas, Jesús los ayudó a pescar. Y aquel día pescaron mucho. Finalmente, hermanos, nos damos cuenta el reconocimiento de la divinidad de Jesús, y Pedro dijo algunas palabras muy interesantes en este Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ir, que dice en el capítulo 5, versículo 8. Veamos, hermanos, qué es lo que pasó con Pedro, esa transformación. Cayó, dice, de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué dijo estas palabras Pedro? Porque él se llevó, hermanos, esa impresión. Él se llevó, ¿verdad?, cómo ver ese milagro tan asombroso hecho por Jesús. Jesús mismo fue quien hizo este milagro tan maravilloso, que cuando este hombre Pedro se dio cuenta sobre esto, entonces él cayó de rodillas ante Jesús y le dijo estas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero luego nos damos cuenta más abajo, dice el verso 9, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanos, cuando él cayó de rodillas ante él, él reconoció su propia indignidad, su pecaminosidad. Este momento nos recuerda que cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, debemos postrarnos ante Él y reconocer su poder, su divinidad. Hermanos, cuando nosotros venimos por primera vez a Cristo Jesús, precisamente venimos, ¿verdad?, a arrodillarnos, a postrarnos ante Él, a reconocer que Él es Jesús, reconocer que Él es nuestro Salvador, quien nos perdonó de nuestros pecados, quien cambió y transformó nuestra vida radicalmente. Eso hizo Jesús por nosotros. Pero también, hermanos, esa transformación tiene que notarse a través de nuestra vida en obediencia a Él y a su palabra. Ahora Él quiere que nosotros, hermanos, también podamos sumarnos a esta gran labor de también pescar, o de poder traer a otros, ¿verdad?, a los pies del Señor, ser pescadores de hombres. Esa es la orden del Señor Jesús. El llamado a ser pescadores de hombres es el llamado de Cristo Jesús para todos nosotros. Según lo que dice el versículo 10 del capítulo 5, dice el versículo 10: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, qué linda historia,
La historia de la pesca milagrosa nos muestra que cuando obedecemos a Jesús, incluso en momentos de desánimos, de frustración, podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Hermanos, quizá hoy nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que tal vez hoy no estamos pescando. No han venido quizá ninguno acá a la iglesia, a los pies de Cristo. Pero habría que evaluar, hermanos, habría que reflexionar. ¿Estamos realmente cumpliendo lo que Jesús nos pide a nosotros? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que tenía que lanzar nuevamente aquella red para poder pescar. Y claro, pescaron aquel día. Ahora Jesús, hermanos, ¿no creen que es lo mismo que está diciendo también a nosotros, esa misma orden, esa misma ordenanza? También ustedes tiren la red para que puedan pescar. En otras palabras, tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que sumarnos a esta gran labor que Jesús nos encomendó a nosotros. Y termino, hermanos, aquellas palabras que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad?, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado. Y luego dice, ¿verdad?, y he aquí, yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días. Hermanos, eso es la orden del Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente, hermanos, estamos cumpliendo, ¿verdad?, con esa orden? No es una sugerencia, sino es un mandato de parte del Señor. Hermanos, que Dios nos dé las fuerzas para poder dar cumplimiento a la orden de Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Queremos, Señor, primero pedirte tu perdón, porque muchas veces, mi Dios, no hacemos lo que tú nos ordenas. Y tal vez, Señor, si lo hacemos, puede ser, Señor, que lo hacemos, pero de una mala manera, tal vez con malas ganas. Pero te pido, Padre, que nos ayudes y que podamos, Señor, tener esa condición de reconocer nuestra pecaminosidad, porque es ahí donde comienza, Señor, el cambio, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestro pecado y poder arrepentirnos de todo el corazón y poder, Señor, luego obedecerte. Señor, eso es lo que tú hiciste con Pedro y con el resto de los discípulos. Ellos fueron cambiados, ellos fueron transformados desde aquel entonces que vieron aquella pesca milagrosa. Muchos de ellos valientemente comenzaron a seguir a Jesús y comenzaron ellos a ser pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres, de personas. Y eso mismo, Señor, quieres que nosotros también podamos realizar, Padre, todos los días de nuestras vidas. Te alabamos, Padre, por tu palabra y ayúdanos siempre a cumplirla. Te alabamos y te bendecimos y oramos en Cristo Jesús.